Hola, soy Nadine del curso TeachTech y hoy vamos a ver cómo se hace un diagrama de flujo y cómo esto nos puede ayudar a enfrentarnos a nuevos proyectos y ayudarnos a ordenar las ideas a la hora de programar. Aquí veis un ejemplo y vamos a ver desde cero cómo construir un diagrama como este y en qué nos puede ayudar a hacerlo y qué significa cada forma para tener bien ordenado la secuencia de nuestro programa. Vamos allá. En primer lugar os preguntaréis qué es un diagrama de flujo. Básicamente, visualmente es algo como esto que os estoy enseñando aquí. Pero la definición de un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Es muy sencillo, lo vemos claramente. Es una representación a través de formas y flechas que las unen que nos muestran la lógica de un proceso o un algoritmo de programación. Lo utilizamos sobre todo, no se los utiliza en programación, se utiliza en muchísimas disciplinas y realmente se puede utilizar en cualquier cosa que requiera ordenar unos pasos que se sigan. Muy probablemente habéis hecho algún tipo de esquema de este tipo con cajas y flechas en muchas de vuestras asignaturas que hayáis tenido que estudiar. Realmente pues hay una especie de convención respecto a las formas y qué función tiene cada una para que tenga cierto orden y sea un poquito universal los diagramas de flujo para cuando lo lean otras personas. Hay muchísimas formas de hacer un diagrama de flujo. La primera, por supuesto, es con papel y lápiz. No necesitáis una aplicación, pero a mí me gusta mucho utilizar Diagrams porque es súper sencilla y es una aplicación que permite arrastrar y escribir y se puede colorear y luego se puede descargar. Una vez que nos metemos en Diagrams, lo primero que nos dice es si queremos abrir uno nuevo o crear uno nuevo, vamos a crearlo. Y elegimos, ya hay muchas plantillas, podéis aquí mirar todas las que hay, pero en principio yo voy a coger uno en blanco. Vale, ya tenemos nuestra hoja en blanco para empezar a dibujar. ¿Qué vamos a hacer? Pues, a ver, yo por ejemplo querría programar un juego muy sencillo en el que el usuario tenga que ir apretando unos botones con números del 1 al 10 lo más rápido posible y que cuando acabe el botón, o sea, cuando acabe le muestre el cronómetro con el tiempo que ha tardado. Entonces, yo no sé por dónde empezar, con lo cual lo primero sería ordenar un poco mis ideas, pensar qué proceso va a seguir mi programa cada vez que el usuario interactúe con nosotros, a ver por dónde tengo que ir. Entonces, siempre que vamos a empezar un flujo, lo primero que hay que hacer es empezar con un círculo. Le llamaremos inicio, start o como queráis, ¿vale? Vale, pues si pienso en este caso, diría que lo primero que tiene que hacer mi programa es generar botones aleatorios con números del 1 al 10, porque evidentemente si los pongo siempre en el mismo orden, pues no, el usuario pues simplemente es cuestión de que apriete muy rápido la misma secuencia y quiero que sea el programa sea más desafiante, ¿no? Pues entonces lo primero que voy a tener que hacer es poner una orden para que mi programa genere botones aleatorios del 1 al 10. Si os fijáis, lo que he puesto aquí es una caja. Las cajas, los rectángulos, simbolizan acciones, funciones o acciones concretas que tiene que hacer mi programa. Intentar desglosar todo lo posible las acciones que tenga que hacer. No metáis en una misma caja más de 2 acciones. Si necesitáis detallar acciones y una va detrás de la otra, poner una caja por cada acción, porque esto luego nos va a ayudar muchísimo cuando nos traslademos al código. Ya lo veréis. Vale, pues lo primero que hacemos es esto. Evidentemente esto va después del inicio. Por tanto, si me pongo encima del círculo ya me sugiere unas flechas y simplemente tengo que pinchar y arrastrar hacia donde va el flujo del programa. Va del inicio, esto es lo primero que va a hacer, generar botones aleatorios del 1 al 10. Vale, pues entonces lo siguiente que tendría que pasar es que pues mi usuario tendría que apretar un botón, Start, por ejemplo, para que el tiempo empezara a correr y además y que empiece a jugar, ¿no? Entonces, pues en este sentido, ahora lo que vendría es que el cliente, o sea, el usuario apretara Start.
porque en este punto pues la interfaz ya estaría hecha, no tengo que generar nada más. Vale, pues entonces aquí el usuario aprieta Start. Muy bien. Vale, pues el usuario ha apretado Start, entonces lo que tiene que pasar cuando apriete Start es que empieza el cronómetro a correr. Pues pongo otra acción aquí. Muy bien. Perfecto. Vale, pues lo siguiente ya, pues el usuario tiene que empezar a apretar la secuencia de números. Por tanto, aquí vendría la lógica del juego. ¿Qué tiene que pasar cada vez que un usuario aprieta un número o cada vez o una vez? Pues vamos a pensarlo. Si el usuario tiene que apretar una secuencia de números, pues tendrán que pasar varias cosas. Pero lo primero será que el usuario apriete un número. El usuario aprieta un botón. ¿Vale? Ya veremos el nivel de detalle o de desglose que le queráis poner al diagrama, ya depende de vosotros. El nivel mínimo que tiene que tener un diagrama de flujo son acciones individuales. Si luego ya queréis desglosar muchísimo más metiendo, por ejemplo, qué funciones tendríais que utilizar en cada paso, etcétera, lo podríais hacer. Pero quizás no es lo más recomendable al principio, porque el esquema o este diagrama de flujo lo que nos muestra es el funcionamiento del programa, no cómo es por dentro, o sea, cómo está programado. Luego nos va a ayudar traducirlo a código, nos va a ayudar muchísimo, ya lo veréis. Vale, usuario aprieta el botón, perfecto, pues nada, todo esto va en secuencia. Y ahora, cuando el usuario aprieta un botón, pues yo voy a querer que el programa compruebe si ese número que ha apretado el cliente, o sea, el usuario, es el que tocaba, ¿no? De la secuencia. Pues si tiene que apretar una secuencia del 1 al 10, pues tengo que comprobar que el número que me ha apretado es correcto. Por tanto, si es una validación, pues lo normal es que yo le diga al programa, el número es correcto, y entonces el programa tendrá que tomar una decisión. Todas las decisiones, los condicionales, se representan siempre con rombos. Y los rombos, al tener vértices, cada vértice es una salida posible del condicional. Entonces, usuario aprieta un botón y yo uno aquí, o sea, uno con este vértice porque es la entrada. Y ahora diré, vale, pues si supongamos que el número que ha apretado no es correcto, pues simplemente pues no quiero que el programa haga nada, quiero que siga esperando a que el usuario apriete un botón correcto. Solamente va a reaccionar cuando el usuario apriete el botón adecuado, es decir, apriete el número que corresponde ahora. Vamos a preguntar aquí. ¿El número es correcto? Vale, pues vamos a hacer el caso en el que no, que acabó rápido. Simplemente no quiero que haga nada. Pues si no, voy a hacer esta salida de aquí y como quiero que vuelva a esperar a que el usuario me haga un botón nuevo, o sea, me haga un clic nuevo, pues lo uno aquí. A veces las flechas se reacomodan solas y no nos apaña mucho, entonces podemos arrastrar y llevarla hacia donde la queremos. Y además si pinchamos le podemos escribir cuál es este caso. Entonces yo digo, este es el caso del no. ¿El número es correcto? No. Por tanto, ¿qué va a hacer el programa? Volver a este paso, a que el usuario apriete un botón. Lo siguiente será, pues, a ver el caso en el que sí, el número es correcto. En este caso mi pregunta solo admite sí, no. Pero habrá otros programas que montéis que puedan admitir más, más outputs, más condiciones. O sea, aquí pues hacemos en los vértices, pero bueno, el programa nos permite poner muchas más. Vale, vamos a ver, pues si el número es correcto, pues lo primero que quiero que pase es que el botón de ese número desaparezca de la vista del usuario. Entonces voy a pinchar aquí, voy a unir con este, que será la próxima acción, y voy a decir que este es el caso en el que sí, el número es correcto. Por tanto, cuando esto pase, pues quiero que el botón desaparezca. El botón desaparece. Muy bien, y lo segundo que tendré que ver es si ese botón, o sea, si ese número que ha apretado es el último de la secuencia, porque si es el último de la secuencia, entonces el juego ha terminado. Pero si no es el último de la secuencia, entonces tendré que esperar a que el usuario me apriete otro botón, ¿no? Hasta que complete toda la secuencia. Por tanto, ahora, una vez que el botón ha desaparecido,
voy a hacer que mi programa compruebe si este era el último número que tenía que apretar el usuario. Por tanto, tengo que meter otro rombo porque puede tener varias salidas esta decisión. Vale, pues el botón desaparece y aquí le pregunto, ¿era el último número? Si era el último número, entonces es muy sencillo. Ahora tendré que, pues el cronómetro estaba corriendo, por tanto tengo que parar el cronómetro porque ahora le tengo que decir cuánto tiempo ha tardado. Era el último número, muy bien, pues entonces si es el último número, voy a meter otra acción, voy a decir que este es el camino del sí, y si era el último número, pues voy a parar el cronómetro. Muy bien, y una vez que he parado el cronómetro, pues se lo voy a mostrar. Si os fijáis, vamos separando una a una las acciones, los verbos, ¿vale? Cada verbo en una caja, no metáis más de un verbo en una caja. Porque además así es como debería ser el código. Una función no debería hacer más de una cosa en concreto. La realidad es que puede, pero no debería. Cuanto más sencilla sea una función, mejor. Evitaremos errores. Vale, entonces paramos el cronómetro y le mostramos el tiempo. Y una vez que le he mostrado el tiempo, ya está. Mi programa ha terminado. Ya solo sería si el cliente quiere si el usuario quiere volver a jugar. Muestro el tiempo y aquí hago que aparecer botón de volver a jugar. Muy bien. Y cuando aparece el botón de volver a jugar, pues lo que voy a hacer es volver a ejecutar esto, a que el usuario apriete el botón de Start. En realidad no sería aquí, sería aquí. Cuando el usuario aprieta, entonces tiene que volver a empezar el cronómetro. No, realmente no. ¿Veis? Para esto sirve un diagrama de flujo, para pensar en qué tiene que pasar en cada caso. Si el usuario vuelve a apretar, lo que tengo que hacer es volver a generar los botones, ¿vale? Y empezar todo el proceso otra vez. Porque si no, el usuario pues ya sabría qué secuencia va a seguir. Por tanto, estoy liando aquí, Vale, entonces cuando aparece botón volver a jugar, lo que tengo que hacer es llevar este paso. Y si el usuario aprieta el botón, vamos a poner otro para tenerlo claro. Esta es otra forma de añadir una forma, es pinchar en la flecha y nos dice qué forma quieres agregar. Pues este, por ejemplo. Y le digo, pues, usuario pincha botón. Y pues voy a llevar esto a que genere otra vez una secuencia aleatoria. Porque lo que quiero es que sea nueva. Voy a mover la flecha. Ahí estamos. Entonces, si el usuario aprieta aquí el botón, volvemos al principio. Genera botones aleatorios del 1 al 10 y le aparecerá un botón Start. ¿Vale? Entonces, quizá esto tendríamos que cambiarlo. O dejarlo allí que se inhabilite. Esto podemos verlo en el diseño. O lo podríamos recoger ya. Nos falta por recoger el camino de que no fuera el último número. Y en este caso, pues si no es el último número, pues tenemos que esperar a que el usuario siga apretando el botón. Por tanto, pues si no era el último número, pues le digo que vuelva aquí para que el usuario siga apretando botones. Vamos a mover esto así. Vale, esto es que no era el último. Y ya está. Ya tenemos hecho el diagrama de flujo de nuestro programa. O sea, lo normal aquí es porque hemos decidido que aparezca un botón de volver a jugar, pero también podríamos haber hecho que este fuera el fin del juego. Simplemente podemos incluso, por ejemplo, cambiar esto, dejarlo ahí y aquí decir que este es el fin del juego, ¿vale? Porque puede ser que se apriete el botón o puede ser que no.
y por tanto pues puede quedar aquí. Si el usuario aprieta el botón, pues volvemos a empezar y si no, pues se acabó el juego. Y esta es la forma en la que hacemos un diagrama de flujo. Ya lo tenemos hecho. Entonces diréis, vale, ¿y esto para qué me sirve? Lo primero, habéis visto que nos ha servido para ir pensando en cómo va a comportarse nuestro programa. Y lo segundo es que esto nos ayuda mucho a traducirlo a código, porque sabemos por dónde empezar. O al menos qué funciones vamos a necesitar desde el principio. Por ejemplo, yo ya sé que aquí al principio voy a tener que hacer una función que genere botones aleatorios. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo aquí puedo saber, aquí tengo que hacer una función que genere botones y otra que genere números aleatorios. Por ejemplo, os podéis poner vuestras propias notas, evidentemente. Luego sé que voy a tener que tener un botón Start y que cuando apriete el botón Start voy a tener que empezar a correr un cronómetro. Y aquí pues ya sé que tendré que hacer una función de cronómetro, por ejemplo. Luego sé que cuando el usuario apriete un botón voy a tener que tomar una decisión. Por tanto, las decisiones, en este caso, cuando yo tengo que hacer una comprobación y el resultado puede ser si es correcto, haz esto, y si no es correcto, haz esto otro, pues ya me da una pista muy clara de que esto tiene que ser un if o una estructura condicional de algún tipo. Puede ser un case, puede ser un if, pero ya me ayuda a saber que esto va a ser una decisión que va a tener que tomar mi programa. Por tanto, aquí ya me da una pista. Me da una pista de que esto... de que esto es un if. Y entonces ahí ya tengo un punto de partida. Luego hay otra pista muy visual que es las flechas que vuelven y que generan una caja cerrada. Normalmente suelen ser bucles y en este caso lo vemos claramente. O sea, el usuario aprieta el botón y si el número es correcto, haces esto. Y si el número no era el último, entonces vuelves. Esto básicamente es un for loop o un while. Porque le estoy diciendo que haga esto, que espere que el usuario apriete un botón siempre que no sea el último número y que sea correcto. Lo mismo pasa que si no es correcto, vuelves aquí. Entonces siempre vamos a volver a esperar a que el usuario apriete un botón. Entonces aquí ya me da otra pista de que esto voy a necesitar un bucle. Y lo mismo va a suceder cuando tenga que hacer esto. También nos da una pista muy clara, ya no solo de cómo construir el código, sino también de cómo llamarlo y el orden, qué funciones vamos a tener que llamar en cada caso para poder ejecutar el juego en el orden que queremos. Y ya está, y así es como se crea un diagrama de flujo. Hay muchas herramientas que nos sirven para el diseño de programas. Una de ellas es el diagrama de flujo. Hay muchos otros bastante más técnicos, como los casos de uso o diagramas más técnicos de comportamiento. Pero bueno, básicamente este es como el más extendido y no solo para la programación. También ayuda el pseudocódigo, que ya habéis trabajado con él anteriormente, y es básicamente escribir las instrucciones como si fuera un programa, pero sin mirar que sea la sintaxis de JavaScript o de la sintaxis, simplemente pues como una receta, ¿no? Como una receta de pasos, que está bien a lo mejor para una idea inicial, pero muy probablemente un diagrama de flujo os ayude a ordenar las ideas mucho mejor que el pseudocódigo. Y de esta manera pues podréis, si lo tenéis en una aplicación como esta que os acabo de enseñar, es muy probable que conforme empecéis a programar veáis que a lo mejor uno de los pasos de la lógica que habéis hecho no encaja con lo que teníais pensado, con lo que habéis diseñado en el diagrama de flujo, y no pasa nada, es completamente lícito. Y a lo mejor tienes que modificar el diagrama de flujo, cosa que os recomiendo ir rectificando el diagrama de flujo si cambiáis cosas en el código, porque luego ayudará más adelante si queréis documentar lo que habéis hecho, si queréis escribir un artículo, si queréis compartirlo con alguien para que lo utilice. Entonces está muy bien que mantengáis en orden la documentación del proceso. Y nada, pues si tenéis alguna duda más, aquí tenéis más formas, aquí en el panel de la izquierda, y quizás os sirva. Estas formas son las más básicas, ¿vale? El rectángulo y el rombo, los que más vais a utilizar, pero luego hay otros que también puede ser que utilicéis. Por ejemplo, una es esta,
Y esta se utiliza sobre todo cuando el programa devuelve algo. Por ejemplo, cuando nos devuelve un archivo o cuando tiene que mostrar o mandar un email. Se utiliza cuando el programa le da algo al usuario o muestra algo en pantalla, por ejemplo, ¿vale? Es como una salida del programa. Y luego, por ejemplo, esta otra que es muy gráfica y es cuando se genera un archivo. En general son las formas más básicas, pero bueno, si queréis profundizar en esto, por supuesto hay muchísima documentación online sobre cómo hacer diagramas de flujo, pero en general yo os recomiendo pues mantenerlo, keep it simple, o sea, mantenerlo lo más básico posible, y si más adelante pues os especializáis en esto, o en planificación o en diseño, pues sin duda pues aprenderéis muchísimas más cosas. Espero que os sea de ayuda, sobre todo de cara a vuestros proyectos finales del curso. Y de verdad, creedme que ayuda mucho a enfrentarse a un código que, sobre todo, que al principio nos parece complejo. Así que nada, ánimo y a darle caña a los diagramas de flujo y al proyecto de fin de curso. Adiós.